A un año de ser mamá, quiero contar mi historia y la de muchas otras, porque ser mamá es reír y amar profundamente, pero a veces también llorar. Yo soy Karen Hash y esto es Ser Mamá. ¿Te ha pasado que tu bebé llora con mucha angustia cuando no te ve o te alejas de él? Me atrevo a decir que la mayoría de nosotras sufrimos tanto como nuestros hijos cuando nos tenemos que ir, aunque a menudo nos cuentan que dejan de llorar a los pocos minutos de la despedida. ¿Cuántas de nosotras nos hemos cuestionado si estamos haciendo lo correcto cuando entre sollozos nuestro bebé se aferra a nuestras piernas o llora mientras nos alejamos? Quiero que sepas que la mayoría de los bebés, incluso niños, llega un momento en que no aceptan estar con nadie que no sea mamá o papá, e incluso dejan de consentir que mamá o papá se alejen de ellos. Este fenómeno se conoce como angustia de separación y lejos de ser un retroceso en su desarrollo, es de lo más normal, de lo más lógico y por lo tanto debemos tratar de entenderles. El día de hoy me acompaña Valentina Pablete, doctorante en Psicología Clínica y psicoanalista, inscrita a la Sociedad Psicoanalítica de París, para hablar de una de las etapas que más puede llegar a desconcertarnos como papás, la angustia de separación. Bienvenida, Valentina. Hola, Karen. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada me gustaría que te presentaras para quienes nos escuchan te conozcan un poco mejor. Así que cuéntanos cuál es tu historia. Bueno, mi historia, soy una mamá de 3 niños preciosos, grandotes ya, un poquito grandes. Vivo en Francia y aquí en Francia trabajo como psicóloga y psicoanalista clínica. Me ocupo de niños y de adultos en psicoterapia individual o grupal y acompaño a equipos en diferentes instituciones para poder ayudarlos y acompañarlos a tener una visión, digamos, profesional sobre lo que está pasando, sobre lo que viven con ciertas personas de las cuales se ocupan y principalmente ese es mi trabajo. Quisiera que empezáramos primero con que nos ayudes a definir qué es la angustia de separación. Pues mira, la angustia de separación es una etapa primordial. En el año 1965, me parece, René Spitz, que era, un psicólogo que se dedicó a describir ciertos movimientos del niño, dijo que era uno de los principales organizadores de la vida psíquica del niño, al igual que la sonrisa. Bueno, y hay otros organizadores, pero la separación es un momento fundamental porque es un momento en el que el niño, el bebé, empieza a tomar conciencia del lado de apego que tiene hacia las personas que cuidan de él, papá y mamá, o mamá más o papá más, dependiendo, y la tensión que crea en él el hecho de separarse de la persona de la cual está muy apegado y al mismo tiempo sus ganas también de vivir cierto tipo de experiencias desapegado. Entonces esa angustia, digamos que es la primera etapa, se empieza a sentir a partir de los 8 meses y dura 2, 3 meses dependiendo. Hay muchos factores que entran en juego y pues para que el niño se vaya separando, digamos que es un acompañamiento que se da, un proceso que se vive tanto de la parte del padre y de la madre como del bebé. Principalmente es lo que te puedo decir de la angustia de separación. Todos pasamos por esas etapas. Entonces los bebés lo viven a lo general por la edad de los 8 meses, en cuanto empiezan a distinguir los trazos del rostro del papá, de la mamá, y se dan cuenta que cuando se confrontan a un extranjero, a una persona que nunca han visto, pues les crea ansiedad. Es también el miedo a perder para siempre a la persona que tienen apegada, es el miedo a no volverla a ver, es el miedo a todo esto, por más que hayan tenido un apego seguro. Entonces de ahí entra otra rama, digamos, pero no es el objeto de nuestra discusión, Karen, pero entra el objetivo también de qué calidad de apego se tiene, ¿no? Todos los niños no van a tener la misma angustia de separación y digamos que la angustia de separación es algo que también se vive en el momento escolar, cuando los niños empiezan a ir a la escuela, o cuando más adultos empiezan a cambiar, por ejemplo, que dejan la primaria y se van a la secundaria, si cambian de escuela, o cuando se mudan, vaya, ese tipo de cosas, digamos que siempre está en movimiento. Daniel empezó con esa etapa justo a los 8 meses. En mi caso, empecé a identificarlo por descarte y pude hacerlo porque ya me había informado sobre esta etapa y sabía que estaba próxima a vivirla.
No sé si recuerdas los libros que recomendé sobre sueño. La primera vez que Daniel manifestó su angustia fue durante la noche, cuando se percató que estaba solo. Su llanto fue muy diferente, sonaba angustia. Lo único que necesité para que se sintiera tranquilo fue abrazarlo y regresarlo a su cuna. Aunque no conocía a profundidad sobre el tema, me ayudó a estar consciente de que llegaría a ocurrir en ciertos momentos. Pedí a Valentina que nos ayudara a saber cómo identificar que estamos por entrar o entrando en esta etapa, de manera que a ti también te ayude a estar consciente. Fíjate, Karen, qué importante pregunta, porque yo creo que como mamá, bueno, y ahora sí te puedo hablar un poco de mamá, creo que todas pasamos por eso, ¿no? Digamos que el bebé y la mamá, y digo la mamá porque pues es la primera persona que el bebé ve, ¿no? Tienen que pasar por cierto periodo de conocimiento mutuo y de reconocimiento mutuo, es decir, conozco a la otra persona que me tiene en los brazos, la otra persona me conoce porque me da de beber, me da cariños, me da besos. Obviamente eso el bebé no se lo dice, pero es algo que él intuye, ¿no? Con ese tipo de movimientos de acordaje que se da. Y una vez que ya se da este conocimiento y reconocimiento mutuo, digamos que la mamá también empieza a darse esa confianza de decir, no, mi hijo necesita esto. Y a veces, digo, en los primeros momentos de que uno da a luz, es un momento como que una fase en la que las mamás pasamos por algo casi que psicótico, ¿no? De que siempre la gente va a venir y decirte, ay, pero relájate, ¿qué es esto y lo otro? Y nadie conoce mejor a su hijo que su propia madre, ¿no? Pero tiene que haber un momento en el que también uno debe de soltar esa parte. Digamos que este movimiento de conocerse y reconocerse dura cierto tiempo para poder alinear las pautas, digamos, o una partitura de música, y que ya después de eso se le deja la apertura a otras cosas exteriores, ya sea obviamente el papá, ¿no? Que siempre está ahí, pero puede ser la niñera o puede ser la guardería. Entonces, yo te diría, Karen, que una mamá pues siente a su bebé y se da cuenta cuando a veces es un movimiento muy personal de decir, ay, yo ya me estoy ahogando, me ahogo, me asfixio, quiero irme, ¿no? Pero a veces no es necesario o a veces el bebé no es lo que pide y digamos que uno lo va a sentir conforme al llanto. Uno se da cuenta que cuando nuestro bebé llora, pues sabemos cuando es un llanto de desolación que necesita papacho o que tiene cólicos y que hay que acurrucarlo y que hay que darle algún medicamento o algo para hacer que se recupere, ¿no? Pero muchas veces, digo, es un error de verdad fundamental y eso me gustaría decírtelo a ti, bueno, y a todas las mamás que nos pueden estar escuchando y papás también, que es un error fundamental decir que un bebé hace capricho, porque los bebés no hacen capricho. Entonces uno puede escuchar conforme el llanto de su niño si realmente no quiere dejar a la mamá por alguna razón y ahí ya luego se investiga, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Es que pudo haber pasado, por ejemplo, que la mamá o el papá, o más que nada la mamá estuvo enferma y no le pudo dar la atención necesaria al niño, entonces el niño se puede angustiar y puede ser mucho más solicitante el día después, ¿no? Y a veces se calma dándole lo que necesita en ese momento. Y digamos que la separación, por eso es algo que también tiene muchísimo que ver con la parte del papá y de la mamá, porque también depende de nuestra reacción como adulto frente a la separación. ¿Has jugado con tu hijo Peekaboo? Este es uno de los principales juegos que aparecen durante esta etapa. Ese juego donde tu hijo empieza a esconderse con las manos o con alguna cobija. Esta es una manera muy linda de los niños de simbolizar la separación. La satisfacción que sienten al ser encontrados o de encontrarte a ti les ayuda a interiorizar la separación porque saben que los vas a encontrar. Oye, Valentina, y tal vez pudiera ser tema de otro capítulo más adelante, pero algunas de nosotras llegamos a cuestionarnos si no estará pasando algo cuando dejamos a nuestros hijos llorando con terceros. ¿Cómo podemos diferenciar cuándo es separación y cuándo debemos cuestionarnos si algo está pasando? Creo que todos los padres que queremos a nuestros hijos hemos pasado por eso, ¿no? De decir, bueno, está llorando porque no se quiere separar de mí o no quiere ir con esta persona porque le tiene miedo. Y por lo general como padre que tiene la alarma puesta va a decir, ay, pero igual lo están maltratando, no lo están tratando bien, etcétera, ¿no?
Yo diría que una de las formas en las cuales uno se puede dar cuenta es en la casa, observando a su niño, observándolo, bueno, en la casa como fuera de casa, ¿no? Le cuesta trabajo separarse, por ejemplo, cuando voy al baño, cuando me baño, necesita estar cerca de mí, cuando llega alguien más a la casa y que no conoce o que ha visto pocas veces, se pone a llorar. Cuando ve a alguien nuevo y típico en niños, se esconde o mete su cabeza al cuello de la mamá o del papá. Cuando, por ejemplo, a veces pasa, ¿no? Que siendo la abuela o el abuelo, los toma en los brazos y quieren a la mamá y nadie más que la mamá. Hay veces que hasta los papás también, ¿no? Y ahí es en donde hay que tener mucha prudencia, porque no es porque los rechace, obviamente, es porque en ese momento la única persona a la que necesitan es a la mamá. Entonces, ¿cómo diferenciar? Yo diría que observando todas estas señales que hay en casa, y si repite lo mismo en la guardería, quiere decir que pues puede coincidir, ¿no? Yo diría que también con la intuición de una mamá y de un papá en cuanto al lugar, pues es fundamental. Si uno, por ejemplo, habla con las personas de la guardería y la gente te dice, estuvo súper mal portado, lloró todo el día y no sé qué, pero no escuchas que en algún momento te dicen algo bueno, algo de que pues sí estuvo un poquito triste o lloró un poco, pero pues lo consolamos y ya pasó. O, pues sí estuvo un poquito triste y no quería comer esto, pero después se puso a jugar y ya súper bien. Como que uno se puede dar cuenta de cómo los profesionales hablan de nuestro niño durante ese tiempo. Y creo que eso es bien, bien importante para, pues también como papá o mamá, darse el privilegio de decir, bueno, esta guardería no, de plano no, o este profesional tampoco, no es solo la angustia de separación, es realmente porque no lo está viviendo bien ahí, o al revés, pues mira, me están contando todo lo que pasa. Yo creo que un buen profesional en guardería, y es así como yo acompañé a algunas guarderías, es que un buen profesional pues toma en cuenta estos aspectos de los papás y también se muestra reconfortante con ellos. Y la importancia para una mamá poderse separar es poder tener a alguien de recurso. En principal es el papá, ¿no? Pero también puede ser la familia. Pues cuando uno lleva a sus niños a la guardería y que uno cuenta con profesionales que están a la escucha, que te dicen, no, pues sí, entiendo señora que es difícil o esto y lo otro, pero no se preocupe, o que de repente hay guarderías que mandan fotos, se toman el tiempo de mandar fotos, buena señal, ¿no? O que ven que hay un momento de separación y que te dicen, a ver, venga un poquito, venga a platicar con nosotros y están contigo y con el niño y platican, bueno, pues ya la mamá se siente segura, ¿no? Y ya puedes irte diciendo, bueno, creo que sí son buenos profesionales porque sintieron lo que estaba siendo difícil para mí. Pero sí, en lugar de sentir todo eso, de vivir esa parte de los profesionales, te topas con gente que te va a decir, oh, estuvo llorando todo el tiempo, se la pasó haciendo esto, se la pasó haciendo lo otro, y pues hay que huir de plano, porque pues uno no debe de estarse quejando de un niño que llora, ¿no? Es parte del trabajo y el chiste es comprender por qué está llorando, porque es difícil para los papás y aunque no sean psicólogos, bueno, pues mayor parte son educadores de niños, mayor parte son también auxiliares en puericultura, enfermeras, bueno, vaya, de todo tipo, ¿no? Entonces, como que tienen que tener esa sensibilidad. Eso que comenta Valentina me lleva a la siguiente pregunta. Hace un momento te platicaba que la primera vez que Daniel manifestó la angustia fue durante la noche. Mi reacción fue abrazarlo. Muchas personas me decían que lo iba a acostumbrar a que cada que llorara yo iba a ir a abrazarlo y que eso afectaría sus noches. Aquí voy a hacer un paréntesis porque no afectó en lo absoluto. Sin embargo, esas opiniones pueden generar conflicto de si lo dejo o no lo dejo. Otro ejemplo fue durante vacaciones, donde estuvo con nosotros 24/7 y durmiendo nuevamente en el mismo cuarto. Al regresar, empezamos nuevamente su proceso de adaptación, donde pedía mucho los brazos, no solo a mí, sino también a sus maestras. Creo que existe mucha controversia entre qué cosas sí puedes hacer y qué cosas no, así que pregunté a Valentina qué hacer y qué no hacer durante esta etapa. Mira,
Te voy a contestar como profesional y te voy a contestar como mamá. Como profesional, yo tengo mucho miedo a los dogmas. Cuando alguien te dice hay que hacer esto porque esto da tal resultado, o sea, como que, y más que nada en algo tan complicado como es el hecho de ser madre o padre. Yo tendría mucha dificultad en decirte haz esto o haz lo otro, porque va contra mi manera de ejercer. Le doy un acento súper importante a la libertad de ser y acompañar a la gente a descubrir quiénes son como padres, a darse la confianza como padres, porque eso es lo que finalmente los niños van a sentir, sin tener que tener a alguien a fuerza que les diga qué es lo que hay que hacer o qué no. Bueno, yo diría, con lo que tú me dices ahorita, que lo peor que uno puede hacer es privar al niño. Pero hay infinidad de estudios que vinieron desde la posguerra de niños, bueno, obviamente radical, ¿no? Que han vivido separaciones drásticas, traumáticas, y cómo el hecho de ser privados da otro tipo de patologías. O sea, llegan a ver niños a los cuales pues se les enseña a no llorar, porque así tiene que ser, y al final de cuentas pues es algo pues muy nefasto, ¿no? Para la vida después. Entonces yo diría que pues si tu niño llora, pues los brazos. No es eso de que se acostumbre, no. Uno pide aquello que no se recibe. Entonces un niño va a estar en constante petición de algo si él tiene la sensación que no ha recibido de manera satisfactoria lo que pide. Es decir, que sí, pasaron una semana de vacaciones, tantas horas, días, apapachado por los papás, los abuelos, los tíos, pues obviamente cuando se separa de ellos, pues oye, eso es como de qué está pasando, ¿no? Tú no me prometiste esto, o sea, tú me prometiste 24/7/7, ¿no? Entonces es normal que se enoje, es normal que llore, y yo diría pues poco a poquito, apapacharlo, expresarlo también, porque mucha gente dice, bueno, quizá ahora ya menos, pero hay gente que puede decir, ay, los niños no entienden o no escuchan. En realidad sí, a lo mejor no entienden la palabra correcta, a lo mejor si tú les dices foco no saben lo que es un foco, pero el niño hay que decirse que ha estado acostumbrado a la voz de la mamá y del papá durante toda la gestación, prácticamente. Entonces él lo que va a recibir va a ser la entonación de la voz. Si con la entonación de la voz, en el momento en el que lo llevas, te sientes tú también serena y segura de dejarlo, él lo va a sentir. Y aquí es cuando te decía hace rato que separarse no es una cosa de uno, es cuestión de dos y hasta de tres. Porque así como el niño se separa, la mamá le enseña a separarse. Así como el niño puede vivir que es posible separarse sin ser abandonado, sin ser rechazado, pues así la mamá también le permite vivirlo, si es que ella sí lo vive. Entonces es algo que cuando hace rato te decía es una cuestión de ritmo, de reconocimiento, pues quiere decir que uno le da la pauta al otro y uno le permite separarse al otro. ¿Cómo has vivido el proceso de separación con tus hijos? ¿Te hace sentido lo que hemos estado comentando? Valentina hablaba que la angustia puede presentarse en diferentes etapas del niño, es decir, se presenta en más de una ocasión. ¿Cómo empieza a presentarse en esas etapas y cómo podemos manejarlas? Porque no es lo mismo la ansiedad de separación, por ejemplo, con un bebé de la edad de Daniel, a un niño de 4 años que tal vez ya puede hablar, o incluso en la edad adulta. Creo que se manifiestan diferentes según la edad. Entonces, ¿cuáles son esas manifestaciones que pudieran presentarse? Escuchemos. Efectivamente, separarse no es lo mismo vivir una angustia de separación a los 8 meses, en los que el niño está integrando que existen otras personas, que existen otros centros que no son papá y mamá, a la etapa de los 4 años, o yo diría más que nada la etapa de los 7 años, 6, 7 años, que son momentos en los que, por ejemplo, cuando hay niños que llegan a tener terrores nocturnas, que son como pesadillas así súper fuertes, y digamos que es un momento en el que los niños ya tienen una madurez diferente y empiezan a procesar cosas del mundo que les rodea, a darse cuenta que también son finitos, ¿no? O sea, que también, o que ellos pueden morir. A veces hay gente que, pues vaya, en una familia llegan a vivir un duelo, por ejemplo, ¿no? Pues
aún siendo una corta edad, pues el niño lo siente, porque siente que hay algo a su alrededor que no es como antes, que a lo mejor la mirada que se le da no es la misma que se le daba hace días antes. Entonces, todas esas cosas, además de ser explicadas, pues se tienen que vivir juntos, no como para pegar la experiencia de un papá y un hijo o de una mamá y su hijo, sino vivirlas juntas hablándolas. Ay, ahorita estoy súper triste por esto y esto, pero estoy aquí contigo. Digamos que esa es la etapa de los 7 años más o menos, 6, 7 años, cuando los niños ya se dan cuenta que efectivamente pues se murió el gato del vecino y bueno, es que todos los gatos se mueren. O por ejemplo, me estoy comiendo un pollo, ¿no? Mi hijo así me decía, me como un pollo, pero quiere decir que el pollo lo mataron. Pero si lo mataron quiere decir que alguien lo mató. O sea, quiere decir que los pollos no duran para siempre, ¿no? O sea, con cosas, cuando empiezan como que con preguntas filosóficas, empiezan ellos también a integrar que pues ellos pueden morir o que sus papás pueden morir, ¿no? Y digamos que esa etapa, vaya, es también una etapa en la que a veces los niños vienen y eso es ahí en donde no hay que confundirse, porque no todo es angustia tipo separación y abandono, ¿no? Puede también ser una angustia de la exclusión, o sea, ya como que viene mucho más sofisticada la manera en la que piensan. Por ejemplo, un niño se pregunta, yo me acuesto a las 8 de la noche, tipo, ¿no? ¿Y cómo es posible que mis papás sigan despiertos? Ah, pues me voy a levantar a ver qué hacen, ¿no? ¿Y qué hacen sin mí? Y va a ser, papá, mamá, no puedo dormir, ven a ayudarme. Y pues vas una vez, vas 2 veces, vas 3 veces, pero mientras más eternizas el proceso, más difícil es. Es aquí en donde realmente la cuestión de los límites es importante, que no es lo mismo que un límite que se le pondría a un bebé. O sea, un bebé todavía no está capacitado para sentir ese tipo de límites. Quizá otros sí, que son el límite, por ejemplo, de la comida. Bueno, ya comiste suficiente, órale, el eructo, ¿no? O puede ser el límite de el pañal lleno, pues ya, está lleno, ya es hora de cambiarlo. Pero no un límite de educación, porque a un bebé no se le educa. A un bebé se le acompaña a madurar, tanto emocional como psíquicamente. Y ya cuando están más grandes, que ya tienen más madurez, pues en ese entonces ya se les aprende a decir, bueno, ya, las 8 de la noche es tu hora, ahora es la hora de los grandes, ¡pam! Y les integras como que la cuestión generacional, ¿no? Los niños, no, pues ahorita no pueden dormirse en la cama de papá y mamá, porque papá y mamá, pues es su propia cama, y papá viene a darte el beso, y mamá viene a darte el beso, y que el agua, ok, pero ya. Entonces no es lo mismo y no es el mismo proceso por el que pasan los bebés. Y digamos que también es una etapa normal. Y por ejemplo, tú, ¿cómo has vivido ese proceso de separación con tus hijos? Porque finalmente creo que no es lo mismo con 1 o con 2 o con 3 o con todos al mismo tiempo. Pues mira, yo soy mamá primeriza de una niña que ahora tiene 8 años, que se llama Amalia, y con ella viví cosas que no viví de la misma manera con mis cuates. Digamos que con Amalia, pues por ser la primera, la primeriza, como que das todo, ¿no? y qué bueno y qué bonito que eso les pase a muchas mamás, de decir, bueno, de aquí soy y ahora sí todo y lo mejor de mí, y partes como que con unas ilusiones buenísimas, ¿no? Y pues poco a poco te vas dando cuenta que, canijo, pues no es así, ¿no? No es como me lo esperaba, y ay, está llorando y espero que no esté haciendo esto, que no esté haciendo mal aquello, y pues poco a poco como que pues te vas tomando confianza en ti mismo, ¿no? Entonces, cuando llegaron mis cuates, para mí la separación era más bien darme la confianza y decirme, bueno, el tiempo que le estoy dando a Amalia es el tiempo que, pues también yo puedo pasar con mis cuates, que ellos a lo mejor, pues nunca van a saber lo que es ser hijo único. Amalia lo vivió algunos añitos, 2 añitos, y como que también ahí es una parte del padre y de la madre, hacer el duelo de nuestro ideal, porque muchas veces uno idealiza conforme a nuestra propia historia. Creo que lo más fundamental para los niños es tratar de dejarlos ser y de dejar de proyectar en ellos todo lo que nosotros nos gustaría o no quisimos. Típicamente, por ejemplo, le voy a inscribir a tal curso porque esto y lo otro, o le voy a hacer esto y esto. Y pues cuando uno se da cuenta es más que nada cosas de uno, ¿no? O sea, cuando le preguntas a los niños y que están ya como que en capacidad de decidir, te van a decir, no, pues no me gusta, o te van a decir, sí me encanta, o te van a pedir algo que tú ni en cuenta, ¿no?
Entonces es como que yo creo que esto de ser papá y mamá es como que algo en lo que cada quien va viviendo su propia historia. Pues es que yo a esta edad me acuerdo de tal cosa. Ah, pero pues mi hija no, ¿no? Hoy es diferente en esto. Ah, pero es que yo en esta edad viví esto. Ay, mira, es como ella. Y puede ser algo muy bueno, como puede ser algo no tan bueno, o puede ser algo que dices, ay, a mí me gustaría mejorarlo en esto. Pero lo más importante es dejarlos vivir y dejarlos ser, tratando de proyectar lo menos en ello. Y va de los padres mismos hacia la familia alargada, ¿no? Porque pues obviamente todo mundo proyecta. Y en cuestión también es sano, porque pues es gracias a la proyección que un bebé puede sobrevivir cuando nace. Es gracias a la proyección de la mamá cuando dice, pues tiene hambre, tiene sed, necesita el pañal. Pues es porque uno proyecta, el niño no habla, pero llega a haber un momento en el que ya, como que puede él solito ir diciendo las cosas. La pandemia ha sido un momento histórico que afectó a niños y adultos. No puedo dejar pasar ese tema porque es un momento que marcó una transformación en la maternidad y la crianza. No sé cómo fue que tú la viviste o qué diferencias notaste en tu maternidad antes y durante. Yo solo he conocido la maternidad en este contexto histórico. Por pandemia, nosotros estuvimos teniendo pocas visitas y pocas salidas, por lo que Daniel se acostumbró únicamente a estar con papá y mamá principalmente. Cuando llegaba una persona diferente, le costaba trabajo aceptar a esa persona, no por un maltrato, sino porque estuvo mucho más apegado a nosotros. Parte de nuestro trabajo fue generarle esa seguridad que tal vez pudo ser una afectación social que se vivió a raíz del COVID. Valentina afirma que si bien la pandemia nos afectó a todos, este es un proceso natural por el que pasan la mayoría de las familias y para eso nos dio algunas recomendaciones. Yo creo que eso se va dando de manera natural. Yo creo que muchos niños lo viven. Los niños también pueden sentir la intención de los adultos, ¿no? Y creo que es algo que van a ir sintiendo poco a poco. Yo diría que una de las mejores formas de nombrarlo es diciéndolo, o sea, ayudarle diciéndolo. Tiene tanto que no veías a tu abuela, ya ni la reconoces, y jugar, ¿no? Jugar con el bebé, jugar, por ejemplo, al juego que a ellos les gusta mucho de esconderse con las manos. Cuando el niño ve que su mamá da un abrazo a su propia madre, cuando ve el niño que, vaya, que todos se llevan bien con esa persona y que no es nadie al que hay que temer, poco a poco lo van integrando también. Y sobre todo yo creo que algo también creo que no había dicho antes, que es fundamental la respuesta que la otra persona da. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, imagínate tú una escena, es algo vivido, no personal, pero en mi consultorio. Llegó una vez una pareja de jóvenes que habían tenido un bebé y les costaba mucho trabajo entrar en relación con ese bebé. O sea, bueno, ya es un caso extremo porque el bebé se negaba a comer cualquier cosa, ¿no? Y en el momento de eso empezó en el momento de la separación justamente. Y hablando con el papá, lo sentía él en un sentimiento en el que él se sentía rechazado por su hijo. O sea, él no podía concebir cómo era posible que su niño se le volteara. Y la manera en la que él hablaba de su bebé era, no me quiere, me rechaza, y cómo voy a ser un buen papá si me rechaza todo el tiempo, no quiere que yo le dé el baño, todo el tiempo es su mamá. Y bueno, la mamá también diciendo, es que ya no puedo, me atosiga, no puedo ni meterme a bañar. Y bueno, lo típico que yo me imagino muchos papás y mamás vivimos. No sé tú, pero yo llegaba a haber momentos en el que no podía ni siquiera ir al baño tranquila, ¿no? Te lo resumo aquí, pero fue un trabajo un poco largo. Nos fuimos dando cuenta que al final, pues el niño, digamos que estaba un poco enojado con papá, pues porque le tomaba todo el tiempo a mamá, ¿no? Y que cuando llegaba papá, pues era el momento en el que el niño sentía o todo papá o todo él. ¿Sí me explicó? La mamá estaba con el bebé, el papá llegaba y había algo en el que no se encontraban los tres juntos. A la mamá le costaba trabajo integrar al papá en el trío, en la tercia, y al bebé le costaba trabajo integrar al papá por lo mismo. Entonces veía al papá como el que me está separando a fuerzas de mi mamá. Entonces, ese es un ejemplo nada más como que para decir que también todo depende de la respuesta que uno le da al niño, ¿no? No es porque nos rechace en un momento que no nos quiere.
es porque está viviendo ciertas cosas y bueno, hay que soportarlas, ¿no? Y que a veces el niño va a estar enojado por esto y, ay, no pasa nada, ¿no? O sea, como que cada quien le va poniendo límites a la educación conforme a la edad, ¿no? Pero, pero eso es importante. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que nos recomendarías a quienes estamos pasando tal vez ahorita por esta etapa? Pues yo diría que en primera la confianza la confianza como mamá, como papá, una separación entre el madre y el hijo, digo madre e hijo, pero vaya, entre la madre y su bebé, no se puede dar de una manera tranquila sin tener a alguien que te dice todo va a estar bien, tranquila, te puedes separar sin problema alguno, lo vas a ver más tarde, todo va a estar bien, ¿no? Entonces yo diría la primera sería la confianza, la segunda sería quizá un poco de introspección en uno mismo, decir, bueno, ¿por qué esta cuestión me está doliendo tanto? ¿Por qué me está costando dejarlo? ¿O qué parte de mí estoy proyectando de cierta manera como para no soltarlo? ¿O de qué tengo miedo? Muchas veces me ha tocado a mí ver gente, por ejemplo, que tiene partos difíciles, dolorosos, o por ejemplo cesáreas, vaya, de urgencia, y no estaban preparados, ¿no? Entonces, como que también hay cosas así, o por ejemplo, gente que nace, bebés que nacen de manera muy prematura, pues también es una manera de decir, bueno, ¿cómo lo protejo, no? Y toda la cuestión, yo creo que toda la dificultad es poder como padres desligarse de esa mirada que uno tiene y darles esa confianza, ¿no? Porque si un niño vive lo que necesita vivir de manera suficientemente buena, y esa no soy yo, fue un pediatra psicoanalista muy bueno que se llama Winnicott, dice, de todas maneras, no se trata de ser un papá o una mamá perfecta, se trata de ser lo suficientemente bueno y aceptar las fallas, aceptar las imperfecciones, teniendo la garantía que todo lo que uno hace lo hace con amor y trata de hacerlo bien, ¿no? Digamos que eso es de manera más introspectiva y si no de manera más concreta, yo diría que nombrar las cosas puede ayudar, es decir, decirle al bebé, bueno, ahora te toca irte a la guardería, yo me voy a ir a trabajar y después nos vamos a ver y cuando el bebé siente que uno está bien con eso, que uno no vive culpas, porque eso es otra parte yo creo que es súper importante de la cual los niños tan finamente se pueden agarrar, es decir, bueno, pues yo lo vivo bien, no hay manera de que tú la vivas mal, ¿no? Pero si yo vivo mal la separación, pues obviamente es normal que tú la vivas mal. Entonces, no, la primera sería tener el soporte, al papá o a una persona tercera que te pueda ayudar en eso, que te dé seguridad. La segunda sería introspección, qué parte de uno mismo pega en el momento de separarse. La tercera sería, de manera más concreta, hablar, dar, decir, nombrar las emociones. Aunque uno piense que se equivoca, uno piense que es nuestro, que es nuestra proyección, no pasa nada. Decirlo le permite al niño más tarde decir, esto me pertenece, esto no. Y vivir plenamente la separación, también por parte del adulto. Creo que la gran mayoría de nosotras nos duele ver llorar a nuestros hijos, pero también tenemos que aprender que hay de llantos a llantos. Sí, vas a llorar porque vas a ir a la escuela y me duele verte llorar, pero tienes que ir a la escuela. Esa es la parte de establecer límites. Sé que tal vez todas somos conscientes de eso a un nivel racional. Sin embargo, es muy diferente poder manejarlo a nivel emocional. Valentina y yo platicamos sobre esa emoción en ese momento en el que estamos dejando a nuestros hijos hechos un mar de lágrimas en la escuela o con los abuelos o con cualquier otra persona. ¿Cómo podemos manejar esa emoción de tal manera que nos permita poner límites? La única respuesta que me viene es trabajándolo, porque hay veces que ese llanto uno se da cuenta que va más allá de lo que debería de ser. Vaya, dejarlo en una guardería no es sepultarlo, ¿no? O sea, se va a la guardería, cada quien va a vivir sus cosas, yo voy a ir a trabajar, a pasármela bien en el trabajo, o a lo mejor no tan bien, pero vaya, cada quien su espacio, ¿no? Y no es lo mismo de decir, pues, adiós para siempre, ¿no? Muchas veces nos cuesta trabajo separarnos porque no sabemos lo que van a vivir. Y hay veces angustias que vienen y dices, bueno, es que en una guardería lo van a tratar bien o no, le van a cambiar el pañal cuando lo necesita o no, le van a dar la atención que necesita, ¿no? O sea, como que todas esas cosas vienen y son parte de la realidad, porque efectivamente en una guardería pues son varios niños,
pero también pues se confrontan a otro tipo de cosas, ¿no? Y también puede ser una parte, digamos, entre comillas, fantasmagórica de la parte de los padres. Por ejemplo, una persona que vivió maltratos no va a separarse de la misma manera de sus hijos que una persona que fue abandonada. ¿Sí me explico? Y hay gente que, por ejemplo, puede vivir la separación como un abandono sin realmente ser una separación. O sea, es una cuestión bien densa y bien difícil, y ojalá que las personas que te escuchen, Karen, que nos escuchen, pues puedan encontrar esa tranquilidad, ¿no? De que no es enchilame esta y no es, ay, pues ponme de a dos y ya, ¿no? O sea, es un proceso bien complicado. Y yo diría que cómo ayudar cuando los llantos son así de fuertes, también por parte de la mamá, es decir, bueno, no puedo tener confianza en todo el mundo. De hecho, así es, ¿no? Es una realidad. No puedo saber todo lo que pasa. Pues sí, así es. Y así va a ser siempre en la escuela y más adelante, ¿no? Pero puedo tenerme confianza a mí. Escogí esta guardería, escogí esta niñera, escogí este lugar, o vaya, tengo la confianza en ellos porque yo los escogí y fue mi decisión junto con la del papá, y nos podemos tener confianza al respecto. Conocí a los profesionales, me parecieron buenos, sentí que sí podían identificarse en mi niño, bueno, y eso a lo mejor puede ayudar también como que a soltar un poco. ¿Y cómo crees, Valentina, que podemos hacer de la maternidad un evento de crecimiento? Yo diría que es un constante cuestionamiento personal y que es un crecimiento porque crecemos como madres, pero también crecemos como personas. Y yo estoy profundamente convencida de que podemos ayudarle a nuestro niño interior a crecer. Entonces, vaya, para mí la maternidad nos puede ayudar a crecer de esas formas, sí, y a condición que respetemos los límites de uno y de otro, ¿no? Los límites de nuestros hijos con el nuestro, ¿no? Nuestra realidad de los niños que fuimos con la realidad de este niño o este bebé que está creciendo. Y creo que pues la maternidad nos ayuda también a conocernos mejor. Pues bueno, muchas gracias, Valentina, por compartir con nosotros, ahora sí que desde tu experiencia profesional y tu experiencia como mamá. Gracias, Karen. Gracias a ti por esto. La angustia de separación es una etapa natural en el desarrollo de los niños. No significa que tenga mamitis, no es algo que como mamá hayas hecho mal, y los niños no se van a acostumbrar a nada. Esta etapa es un avance que como padres debemos conocer y comprender, y sobre todo entender nuestro rol, pues como dice Valentina, una sana separación es cuestión de 2, incluso 3. Tenemos que ser conscientes de que nuestros hijos nos necesitan en ese momento y que somos principalmente nosotras quienes podemos transmitirles esa confianza. En esta etapa tenemos que aprender a confiar en nosotras, en nuestro instinto y en nuestras decisiones. Paciencia. Yo sé que para algunas va a llegar a ser agotador. Todos pasamos por angustia de separación, casi desde el vientre, pero no todos la vivimos de la misma manera. Gracias por escucharnos. Este es el libro de la semana. Esta semana quiero compartirte 2 libros. El primero es un libro infantil llamado El hilo invisible de Patrice Karst. El libro cuenta con ilustraciones preciosas y ayuda a nuestros hijos a entender las conexiones que tenemos entre personas. No importa qué tan lejos estemos, siempre habrá un hilo invisible que nos una. Te ayudará a explicarle el proceso de separación. Por otro lado, te invito a descubrir un libro junto conmigo. Lo inicié hace unos días por recomendación de Valentina y es Más crianza, menos terapia, ser padres en el siglo XXI de Luciano Lutero. Solo he leído unas cuantas páginas, pero puedo decirte que aborda temas interesantes. El autor propone sumar el análisis personal a lo terapéutico, lo vivencial, e incorporar la angustia de la paternidad a algo intrínseco en ese rol. En este libro no vamos a encontrar recetas, sino más bien consejos, descripciones de situaciones concretas y comunes, reflexiones y perspectivas para transitar en esos momentos naturales de cualquier crianza. Disfrútalos.
Si alguna vez te has sentido frustrada, abrumada o con culpa, quiero decirte que te entiendo y que juntas podemos compartir y hacer de nuestra experiencia un evento de crecimiento. Ser Mamá es una producción de Karen Hash con ayuda de Gabriela Bautista. Imagen de Caterine Hash. Producción de vestimentas, Alejandro Merodio. Grabado en Guadalajara, Jalisco, México, verano 2022. Esto fue Ser Mamá.